Por accidente, seguí a mi novio hasta la cena secreta con su amante. Pero quien nos estaba esperando cambió todo. Valentina nunca imaginó que seguir a su novio la llevaría directo al peor momento de su vida, o al mejor. Desde su auto, con el corazón en la garganta, lo observaba entrar al restaurante, de la mano de otra mujer. Pero lo que iba a ser una simple traición, se volvió un enigma imposible de ignorar. Porque en aquella mesa, ya había alguien esperándolos. Un hombre, un rostro que lo cambiaría todo. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué conexión oculta tenía con su vida? Nada era lo que parecía. Quédate hasta el final, porque lo que Valentina descubrió esa noche transformó su dolor en la venganza más elegante que jamás imaginó. Y dime, ¿desde qué país me estás viendo? No hay golpe más despiadado que ese instante en que la intuición se convierte en certeza. Y así comenzó todo para Valentina. Aquel presentimiento que llevaba semanas martillándole la cabeza dejó de ser un simple malestar para transformarse en un puñal directo al alma. Porque, seamos sinceros, las mujeres siempre lo saben. Cuando un hombre se vuelve ausente, frío, cuando las miradas se diluyen y los silencios pesan más que las palabras, algo se está rompiendo. Y cuando duele más el silencio que cualquier discusión, es porque la traición ya empezó. Esa tarde, mientras Álvaro buscaba las llaves desesperado para salir, más nervioso que de costumbre, cometió el error que todo infiel teme cometer. Dejó su celular desbloqueado sobre la mesa. Fueron apenas 3 segundos, 3 malditos segundos, pero suficientes para que Valentina viera esa notificación que le voló el alma en 1000 pedazos. Cena especial Corazón Brillante, 20, restaurante Sierra Azul. Te espero, amor. Camila. El mundo se detuvo. Literal, el corazón se le cayó al estómago, los oídos comenzaron a zumbarle como si estuviera bajo el agua y el cuerpo dejó de responder. La traición no solo apuñala el alma, rompe la dignidad, desgarra la confianza y pulveriza los recuerdos. Porque en ese instante, todos los te amo que alguna vez escuchaste, se convierten en simples mentiras disfrazadas de amor. Su primer impulso fue gritar, romperle el teléfono en la cara y echarlo de su vida. Pero no. Algo dentro de ella, un fuego que nunca había sentido, la sostuvo. No, hoy no soy la mujer débil que él cree. Hoy no lloro, hoy descubro. Tragó saliva, respiró hondo, sintió el temblor en las manos y las piernas, y sin pensarlo 2 veces, agarró su bolso, tomó las llaves y salió tras él. Lo iba a seguir. Iba a ver la verdad con sus propios ojos, aunque le doliera hasta el alma. Durante el trayecto, su mente era un torbellino. ¿Quién es Camila? ¿Una compañera de trabajo? ¿Una desconocida? ¿Una mujer que siempre estuvo cerca y ella jamás lo notó? Lo cierto es que cuando el corazón empieza a atar cabos, también aparecen los recuerdos que antes parecían insignificantes. Esa vez que él se encerró en el baño más de media hora con el celular, esa sonrisa boba al mirar la pantalla, las salidas de trabajo que no cuadraban. Todo cobraba sentido, o mejor dicho, todo cobraba dolor. A medida que el GPS la llevaba directo al restaurante Sierra Azul, sentía que le faltaba el aire. Cada semáforo en rojo parecía un castigo divino, cada bocina un grito que la desgarraba aún más. La mente la traicionaba proyectando escenas. Álvaro riendo con otra, diciendo las mismas palabras que alguna vez le dijo a ella, abrazando, besando, prometiendo. Y de repente, la herida ya no era solo amorosa, era una herida al ego, a la dignidad. Una herida que arde en lo más profundo. Aparcó a media cuadra, con el pecho a punto de estallar. Observó cómo Álvaro bajaba del auto, se acomodaba el saco, miraba el reflejo del vidrio, se perfumaba y sonrió. Sonrió, como si no cargara el peso de estar destruyendo un hogar, una relación, una vida. Esa sonrisa la terminó de romper. Porque la sonrisa de un traidor es el cuchillo más afilado que puede recibir el corazón de una mujer que amó con el alma. Y entonces, sucedió. Lo vio claramente con sus propios ojos. Álvaro abrió la puerta del restaurante, y ahí estaba ella. Camila, alta, delgada, perfectamente arreglada. Vestido rojo que gritaba hoy te robé lo que era tuyo. Zapatos de tacón imposibles, labios pintados de un rojo indecente y esa mirada de quien sabe que está ganando un juego sucio. Camila se lanzó a sus brazos. Un abrazo que no dejó espacio ni para el aire. Un beso largo, descarado, como si el mundo entero no existiera.
como si la única persona que importara en ese universo reducido fueran ellos dos. Valentina sintió como su estómago se comprimía, como las piernas le temblaban y como el alma se le desgarraba en un grito silencioso. Pero ahí no terminó el horror. Lo peor, lo verdaderamente impactante, estaba a punto de suceder, porque mientras los veía sonreír, mientras digería la imagen de la traición más dolorosa de su vida, se percató de un detalle que la dejó sin respiración. Había alguien más. Sí, alguien más sentado en la mesa, observando. Un hombre. No era un mesero, no era un cliente cualquiera. No, este hombre los estaba esperando. Y lo peor, les sonreía. Valentina se pegó más contra la columna de mármol, escondiéndose como pudo, controlando la respiración que le salía entrecortada. Intentó prestar atención, intentó entender, pero no lograba escuchar nada. El murmullo de la música, los platos chocando, las risas de otras mesas, todo se mezclaba en un zumbido insoportable. Aún así, sus ojos no se despegaban de esa escena, de ese trío que parecía conocer demasiado bien sus propios secretos. El hombre levantó la copa, hizo un gesto de brindis. ¿Qué brindaban? ¿Por qué estaban los tres allí? Su mente no podía procesarlo. Álvaro, tan confiado, se acomodaba en la silla, tomaba la mano de Camila y reía. Y ese hombre no apartaba la mirada. Había algo en su postura, en la forma en que miraba, que no era casualidad. No estaba allí por accidente. Y de repente, sucedió. El hombre giró la cabeza lentamente, como si supiera exactamente dónde buscar, y miró directamente hacia donde estaba escondida Valentina. Sus ojos se encontraron. Por un segundo eterno, sintió que le veía hasta el alma, que sabía exactamente quién era ella, qué hacía ahí y por qué miraba con esos ojos llenos de rabia, de dolor, de decepción. No parpadeó, no desvió la mirada, solo la miró, y entonces sonrió. Una sonrisa que no era ni de burla, ni de sorpresa, era una sonrisa que decía demasiado. Una sonrisa que guardaba secretos que Valentina aún no estaba preparada para entender. Una sonrisa que cambió todo. Dicen que hay verdades que, aunque duelan, son necesarias. Y otras que ojalá nunca hubiéramos descubierto. Valentina, escondida tras aquella columna de mármol, temblaba como hoja al viento. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Allí estaba ella, presenciando con sus propios ojos la escena que ninguna mujer merece vivir jamás. Su novio, su compañero, su cómplice de vida, besando descaradamente a otra. Pero no era solo eso. No, el verdadero golpe estaba frente a ella, disfrazado de algo mucho más profundo. El hombre que compartía esa mesa con ellos. Intentó convencerse de que sería un amigo, un colega, alguien sin importancia. Pero no, su intuición, esa que nunca falla, le gritaba que había algo oscuro, turbio, escondido detrás de esa escena. La forma en que aquel hombre miraba, la naturalidad con la que brindaba con ellos, esa risa contenida, todo indicaba que no era la primera vez que compartían esa mesa. Y cuanto más miraba, más claro lo tenía. Ese hombre sabía demasiado. Valentina respiró hondo, cerró los ojos unos segundos y se aferró a la frialdad que, de pronto, comenzaba a invadirle el cuerpo. No llores, no ahora. Mantén la compostura. Necesitas saber más. Ver más. Se asomó un poco, cuidando que su cabello cubriera parte de su rostro, y afinó el oído tanto como pudo. Pero maldita sea, la música del restaurante, los cubiertos, las conversaciones cruzadas, todo conspiraba para que no pudiera escuchar con claridad. Observaba cada gesto, cada sonrisa falsa, cada cruce de miradas. Álvaro acariciaba la mano de Camila con la misma ternura con la que, alguna vez, lo hizo con ella. Y eso dolía más que 1000 cuchillos. El hombre desconocido, elegante, con traje perfectamente entallado y una presencia que imponía, los miraba con una mezcla extraña entre complicidad y satisfacción. ¿Qué clase de juego era este? De pronto, Camila se inclinó hacia él, como si compartiera un secreto. Rieron los tres. Álvaro asintió varias veces, golpeando suavemente la mesa con la punta de los dedos, como alguien que está cerrando un trato, como alguien que acaba de recibir buenas noticias. Valentina sintió que las piernas se le doblaban. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué se ríen? ¿Por qué este hombre parece ser parte de esto? Los segundos se hacían eternos.
El aire pesaba, su pecho dolía, y sin embargo, no podía moverse, no podía irse. Estaba atrapada entre el instinto de correr y la necesidad desgarradora de entender la magnitud de la traición. Porque sí, amigas, una cosa es que te engañen, pero otra, muy distinta, es descubrir que quizás hay algo más, algo que te involucra, aunque no lo sepas. El hombre misterioso, que hasta entonces se mostraba tranquilo, de pronto tomó un sobre que tenía junto a su copa. Lo deslizó por la mesa hacia Álvaro, que lo tomó con total naturalidad, como si estuviera esperando ese momento. Camila sonrió, cruzó las piernas lentamente y le susurró algo al oído a Álvaro, quien, sin pensarlo, le dio otro beso en la mejilla. ¿Qué diablos había en ese sobre? ¿Por qué parecía un acuerdo? ¿Qué tenían entre manos? Y ahí, justo ahí, es cuando sucedió lo que jamás, ni en 1000 años, Valentina habría imaginado. Mientras intentaba entender la escena, el hombre levantó la mirada y la buscó. No fue casualidad, no fue coincidencia, no fue que simplemente mirara hacia su lado. Fue directo, preciso, certero, como quien sabe exactamente dónde encontrar aquello que está buscando. Sus ojos se cruzaron, por un segundo eterno, infinito. Ella sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. La miraba, no con sorpresa, no con desconcierto, la miraba, como quien mira algo que ya sabía que iba a estar allí, como quien observa una pieza más del tablero de ajedrez. Una mirada que helaba la sangre, que hablaba sin pronunciar una sola palabra. Valentina tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. El hombre no apartaba la vista, no bajaba la mirada, solo la sostenía, firme, imponente, intimidante. Y entonces, sucedió. Sonrió. Sí, le sonrió. Una sonrisa lenta, calculada, que no sabía si era de burla, de complicidad o de advertencia. La sangre le abandonó el rostro. Los latidos del corazón retumbaban en sus oídos como tambores de guerra. Me vio, sabía que estaba aquí, me esperaba. Todo giraba, todo daba vueltas. Quiso retroceder, quiso correr, quiso desaparecer. Pero el cuerpo no respondía. Solo podía mantenerse allí, petrificada, intentando entender qué significaba esa sonrisa. Y como si todo eso no fuera suficiente, como si la vida misma quisiera asegurarse de destrozarla completamente. En ese preciso instante, el hombre hizo un leve gesto con la cabeza, un gesto que claramente decía, te vi. Lo sé, lo sabíamos. Valentina sintió como las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a contenerlas. No, no ahora, no frente a ellos, no frente a él. Apretó los puños, retrocedió un paso lento, casi imperceptible, y entonces lo entendió. Aquella cena no era simplemente un encuentro romántico clandestino. No, había algo más, algo grande, algo oscuro, algo que, sin saber cómo, también le involucraba. Y fue ahí, justo ahí, cuando la vida le dejó claro que esa noche no iba a ser solo la noche en que descubriera una traición amorosa. No, iba a ser la noche en la que descubriría que jamás había conocido realmente al hombre con el que compartía su vida. Las noches suelen ser silenciosas, pero esa fue brutal. Valentina regresó a casa sintiendo que el mundo entero le pesaba sobre los hombros. Cerró la puerta despacio, como si al hacerlo pudiera detener el ruido ensordecedor de sus propios pensamientos. Caminó por la sala en automático, con la mirada perdida, con los ojos hinchados pero secos, porque cuando el dolor es tan desgarrador, las lágrimas a veces se niegan a salir. De pronto, escuchó el ruido de las llaves en la cerradura. Su corazón se detuvo. Álvaro entró como si nada, tarareando, revisando su teléfono, con ese descaro que solo los traidores perfeccionan con el tiempo. Se acercó, le dio un beso en la frente, ese beso que ahora sabía que era tan falso como todo lo que vivían, y le dijo, sonriendo, perdón, amor, el trabajo me absorbió. Ella apretó los dientes, tragó veneno y sonrió, porque a veces, amiga mía, el silencio se vuelve la estrategia más poderosa. Y cuando una mujer decide callar, no es porque no sepa, es porque está aprendiendo a jugar el mismo juego, pero con las cartas bien escondidas. Esa noche, durmieron bajo el mismo techo, en la misma cama, respirando el mismo aire, pero ya no eran pareja. Eran dos enemigos, y él aún no lo sabía. Al amanecer, mientras él se duchaba, Valentina tomó su laptop.
Ya no había espacio para dudas ni para victimizarse. Había llegado el momento de actuar. Abrió redes sociales, buscó, rebuscó, ató cabos. Nombres, rostros, lugares. Y ahí estaba, Camila. Cuando la vio, el estómago se le revolvió. No era una desconocida. No, señor. Era su excompañera de facultad. Una mujer que alguna vez compartió risas, cafés y hasta sueños con ella. La rabia subió como fuego por la garganta. Maldita, me mirabas a los ojos mientras te acostabas con él. Me abrazabas mientras te acostabas con él. Me sonreías mientras me apuñalabas por la espalda. No hay traición más devastadora que la que viene de alguien que alguna vez llamaste amiga. Y ahí entendió que la herida era doble, que el engaño no era solo amoroso, era una traición de alma, de hermandad, de confianza femenina. Su sed de respuestas crecía. No podía dejar cabos sueltos. ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó? Porque justo ella desenterró conversaciones antiguas, fotos viejas, recuerdos que, hasta ayer, parecían inofensivos. Y cada cosa que encontraba era como un puñal nuevo. Camila comentando en sus fotos de pareja: ¡qué hermosa pareja! Corazón brillante. Camila compartiendo stories con frases de empoderamiento femenino mientras destruía el hogar de otra mujer. Pero el universo, cuando quiere que veas la verdad, te la lanza en la cara sin anestesia. Esa tarde, buscando aire, Valentina salió a su cafetería habitual. Necesitaba pensar, respirar, ordenar el huracán que llevaba dentro. Se sentó en su mesa de siempre, pidió lo de siempre, e intentó convencerse de que, quizás, todo podría tener una explicación. Pero no, nada justifica la traición. Nada, nunca. Mientras revolvía distraída su café, algo, o más bien alguien, interrumpió sus pensamientos. Sintió una sombra que se detenía frente a ella. Levantó la mirada, y ahí estaba, el hombre del restaurante. Impecable, traje oscuro, reloj carísimo, mirada penetrante. Una presencia que imponía, que llenaba el lugar, que hacía que todo alrededor se apagara. Se le quedó mirando, y sonrió. Sin pedir permiso, arrastró una silla y se sentó frente a ella, como si la conociera de toda la vida, como si ese encuentro hubiera estado planeado desde siempre. Valentina se quedó paralizada. El café le temblaba en las manos. Lo miró, intentando juntar palabras, pero la voz se le atascaba en la garganta. Y antes de que ella pudiera preguntar algo, él habló. Necesitamos hablar. Y créeme, lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber. El tiempo se detuvo. Las conversaciones del lugar parecían eco lejano. La cafetería se difuminaba alrededor. Lo miró con ojos entrecerrados, mezcla de miedo, rabia, incredulidad y curiosidad. ¿Por qué? Por más que el alma esté hecha trizas, hay una parte dentro que, cuando huele a verdad, no puede ignorarla. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Logró balbucear, mientras el corazón le martillaba las costillas. El hombre se acomodó, entrelazó los dedos sobre la mesa, y con una calma que daba miedo, respondió: me llamo Javier, y no estoy aquí por casualidad. Álvaro no es quien tú crees. Y si me escuchas, si de verdad me escuchas, te prometo que juntos podremos hacer algo superador. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Valentina entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. La mente de Valentina era un torbellino. Allí estaba, sentada frente a un desconocido que, de algún modo inquietante, parecía conocerla más de lo que ella hubiera querido. Su mirada se debatía entre la desconfianza y la necesidad desesperada de respuestas. Porque una cosa es estar destruida por la traición de un amor, pero otra, completamente distinta, es saber que hay un juego sucio mucho más grande del que nunca te contaron. Escúchame bien, Valentina, empezó Javier, cruzando las manos sobre la mesa. No estoy aquí para darte el pésame ni para decirte lo que ya sabes. Estoy aquí porque tú y yo tenemos algo en común. Fuimos traicionados. Y créeme, lo que Álvaro te hizo a ti es solo la punta del iceberg. Valentina tragó saliva. La cabeza le daba vueltas. Cada palabra de aquel hombre era como un martillo rompiendo las pocas paredes que quedaban en pie dentro de su mente. ¿Qué quieres de mí? No entiendo nada. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estabas en esa cena? Soltó de golpe, con la voz a punto de quebrarse, pero con la dignidad todavía de pie. Javier sostuvo su mirada. No pestañeó, no desvió la vista. Simplemente respiró profundo, bajó un poco el tono,
y lo soltó. Fui socio de Álvaro. Socio, amigo y, si quieres que te lo diga claro, su hermano en los negocios. Pero él me traicionó, me robó, me destruyó. La palabra traición resonó en el aire como una campanada. Un eco frío, brutal. Valentina sintió que la garganta se le cerraba. El mundo daba vueltas. De repente, todo lo que había vivido en los últimos años comenzaba a tomar otro color, otro significado. Su vida no había sido solo una mentira amorosa, sino también una mentira económica, profesional, social. ¿De qué estás hablando?, preguntó casi en un susurro, mientras sus dedos temblaban sobre la taza de café. Javier se inclinó hacia ella. Abrió una carpeta negra que llevaba consigo y desplegó varios documentos, fotografías, capturas de pantalla, transferencias, correos electrónicos. Todo perfectamente ordenado, con fechas, nombres y cifras. Álvaro ha construido su imperio a base de engaños. Lo hizo conmigo, y ahora lo hace contigo. ¿De verdad creías que esas noches en que trabajaba hasta tarde eran solo infidelidades? No, Valentina. Era mucho más que eso. Cada hoja era un puñal. Contratos falsificados, firmas adulteradas, documentos donde su nombre aparecía. ¿Qué es esto? ¿Qué hace mi nombre aquí?, gritó, completamente desbordada. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le saldría por la boca. Porque, sin que lo supieras, estás a nombre de varias de sus empresas pantalla. Empresas que usa para lavar dinero, evadir impuestos y mover contratos falsos. La rabia subió como lava. Un fuego le quemaba el pecho. Se llevó las manos a la cabeza, respiraba agitada, mientras una sola frase martillaba su mente. Me usó hasta los huesos. Javier la observaba. Sabía que no era fácil, que ese dolor, esa mezcla de humillación, furia y desesperanza, no se cura con palabras bonitas. Pero también sabía que en esa fractura nacía algo nuevo, algo más fuerte, algo que podría ser superador. Valentina, te lo voy a poner fácil. Yo quiero verlo caer. Y tú también deberías querer lo mismo. No mereces ser solo la mujer traicionada que todos miran con lástima. Mereces ser la mujer que se levantó y lo destruyó. Sus palabras eran cuchillos, pero cuchillos que, en vez de herir, abrían el camino a la claridad. Ella respiró hondo. Las lágrimas, esas malditas traidoras, querían salir, pero las contuvo. No ahora. Ahora no iba a llorar. Ahora no iba a quebrarse. Porque entendió que la verdadera venganza no se sirve con gritos ni con insultos, se sirve con elegancia, con inteligencia y, en público. Javier entonces la miró directo, con una seriedad que no dejaba espacio para la duda. Lo que te propongo es sencillo, vamos a derribarlo, pero no a escondidas, no con peleas de pareja, ni con reclamos de redes sociales. No, Valentina, vamos a destruir su mundo, como él destruyó el tuyo, y lo vamos a hacer delante de todos. La respiración de Valentina se cortó. Por primera vez, desde que todo esto comenzó, algo dentro de ella dejó de romperse y empezó a reconstruirse. Sintió que el miedo se transformaba lentamente en rabia y que la rabia se convertía en fuerza. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, con voz firme. Javier sonrió. Esa sonrisa no era de burla, era de satisfacción, de complicidad, de saber que la primera pieza del ajedrez ya se había movido y que el juego apenas estaba empezando. No hay decisión más desgarradora que aquella que te obliga a romper con todo lo que alguna vez pensaste que era tu vida. Valentina, esa mañana, miraba su reflejo en el espejo como si buscara encontrarse, pero lo que veía ya no era la mujer de ayer. Lo que miraba era una mujer rota, sí, herida, sí, pero también una mujer que, desde las cenizas, empezaba a construir algo que ni ella misma sabía que llevaba dentro. Una fuerza superadora. La conversación con Javier retumbaba en su cabeza como un eco imposible de callar. Cada palabra, cada documento, cada revelación, había abierto una grieta tan grande en su realidad que, ahora, ya no quedaba piedra sobre piedra. ¿De verdad podía hacerlo? ¿Podía mirarse al espejo y convertirse en la mujer que iba a destruir al hombre que amó? Las respuestas no eran fáciles. Nunca lo son, porque vengarse no es simplemente un acto de justicia, es un salto al vacío. Se preparó un café que no tomó. Caminaba de un lado a otro, sin rumbo, debatiéndose entre dos voces internas.
la que le decía que se marchara, que se alejara, que se reconstruyera en paz, y la otra, la que le gritaba que no podía permitir que ese miserable siguiera caminando por la vida, riéndose de su traición, de su ingenuidad y de su confianza pisoteada. Ambas voces eran fuertes, ambas legítimas, pero solo una iba a ganar. Las imágenes de la noche anterior se le clavaban en la mente como agujas ardientes. Álvaro riendo, Camila besándolo, el sobre, la mirada de Javier. Todo, cada detalle era una herida abierta. Y entonces, como si el universo quisiera darle la última bofetada para que despertara de una vez por todas, su celular vibró. Era un mensaje de Álvaro. Amor, llegaré tarde otra vez. Te amo. Te amo. Qué cruel puede sonar esa frase cuando sabes que es mentira. En ese preciso instante, algo dentro de ella hizo clic. No más, ni un segundo más. La Valentina ingenua, la que confiaba, la que creía en cuentos de amor eterno, había muerto. Y en su lugar nacía otra. Una mujer que no iba a permitir que su historia terminara con ella llorando en la almohada. No, iba a escribir su propio final. Y no iba a ser de tristeza, sino de justicia. Marcó el número de Javier. Su corazón latía a 1000. Esperó 3 tonos. Sí, contestó él, con esa voz firme, casi previendo la decisión. Lo haré, respondió ella, sin titubear. Vamos a derribarlo. No hubo silencio incómodo. No hubo sorpresa. Solo una respuesta que selló el pacto. Bienvenida al otro lado, Valentina. Prepárate. Esto será emocionante. Esa misma tarde se reunieron. En un despacho discreto, alejado de miradas curiosas, Javier desplegó sobre la mesa un mapa completo del universo oscuro de Álvaro. Cuentas offshore, empresas fantasmas, contratos fraudulentos, movimientos de dinero sospechosos, y lo peor, documentos donde el nombre de Valentina aparecía ligado a negocios que ella ni siquiera sabía que existían. Ella repasaba cada hoja con el estómago revuelto. Su firma, falsificada. Contratos con su nombre. Movimientos bancarios que jamás autorizó. La traición ya no era solo amorosa. Era económica, profesional, personal, total. Me usó hasta en los negocios. Susurró, sintiendo como el fuego de la rabia la recorría de pies a cabeza. Exacto, confirmó Javier, señalando una hoja en particular. Y si tú no haces nada, cuando esto explote, serás tú quien termine respondiendo ante la justicia. No él, porque todo está a tu nombre, Valentina. La sangre se le congeló. ¿Qué clase de monstruo había tenido al lado durante años? Su mente no podía procesar el nivel de cinismo, de frialdad, de maldad calculada. Apretó los puños. Sintió como su cuerpo temblaba, pero esta vez no de miedo, sino de una fuerza nueva, una determinación que jamás pensó que tendría. Lo vamos a destruir, pero quiero que su caída sea pública, humillante. Quiero que cada persona que alguna vez lo admiró, que confió en él, que lo creyó un hombre exitoso, lo vea caer, lo vea desmoronarse, lo vea perder todo, como me hizo perder a mí. Javier la miró, y por primera vez, sonrió con genuina admiración. Esa sonrisa que no nace del sarcasmo, ni de la burla, sino de reconocer que, frente a él, ya no estaba una mujer rota. Estaba una mujer que había renacido de sus cenizas. Una mujer superadora. Esa es la actitud. Así se habla. Bienvenida al verdadero juego, Valentina, porque ahora el tablero es nuestro. Las verdaderas transformaciones no suceden de la noche a la mañana. Suceden en el preciso instante en que una mujer, rota por dentro, decide que jamás volverá a ser la misma. Y ese momento, para Valentina, había llegado. Miraba su reflejo y apenas se reconocía, pero no por el dolor, sino por la fuerza que empezaba a brotar desde el fondo de sus entrañas. Javier lo sabía. Por eso, esa mañana, la recogió sin demasiadas explicaciones y la llevó directo al lugar donde la vieja Valentina quedaría sepultada para siempre. No era cualquier salón de belleza, era un templo de reinvención, donde no solo se arreglaban cabellos, uñas o maquillaje, allí se reconstruían almas. Hoy no vienes a cambiarte el look, Valentina, vienes a despedirte de quien eras, le dijo Javier, mientras la miraba con esa mezcla de respeto y desafío. Las estilistas la rodearon. Cabello, piel, manos, mirada, cada una haciendo su parte. Tijeras que cortaban no solo puntas, sino historias, recuerdos, lágrimas viejas.
Cada mechón que caía era como arrancar un pedazo de esa mujer que alguna vez creyó que el amor todo lo podía. Spoiler, no. No siempre el amor basta. A veces, el amor propio pesa más. El espejo comenzó a devolverle otra imagen. Una más fuerte, más segura, más elegante. El maquillaje no era solo un adorno, era una armadura. El peinado no era solo un cambio, era una declaración de guerra. La mujer que se levantaba de esa silla no era la misma que entró llorando. «Mírate», susurró Javier, acercándose por detrás. «Esta es la versión que él nunca creyó que serías capaz de despertar». Valentina respiró hondo. Se tocó el rostro, el cabello, la piel. Y por primera vez en mucho tiempo, se sonrió. Pero esta vez, esa sonrisa no escondía dolor. Escondía estrategia. Escondía poder. Salieron de allí directo a la segunda fase del plan: información. Javier, como un maestro del ajedrez, desplegó frente a ella un nuevo dossier. Esta vez, no solo era sobre Álvaro, sino sobre Camila. Y si pensaba que nada más podía sorprenderla, estaba muy equivocada. «Mira esto», dijo Javier, señalando una carpeta roja. «Tú, amiga, Camila, es mucho más que una simple amante». Las manos de Valentina temblaron mientras abría el dossier. Fotos, audios, documentos, correos electrónicos. Y ahí estaba la bomba. En uno de los videos, Camila aparecía sentada en una lujosa oficina, negociando con un cliente. Pero lo hacía usando el nombre de Valentina. Su nombre, su identidad, su reputación. «¿Qué? ¿Qué es esto?», murmuró, sintiendo como la rabia la ahogaba. «Esto es un delito. Usó tu nombre para firmar acuerdos ilegales. Lo peor es que tú ni siquiera lo sabías», respondió Javier, con una mezcla de seriedad y asco. La mente de Valentina explotaba. ¿Hasta dónde había llegado esa traición? ¿Hasta qué nivel de cinismo podían llegar? En otro documento, descubrió que Camila, además de ser su amante, era socia encubierta de Álvaro en varias operaciones fraudulentas. Y no solo eso, también descubrió que Camila había intentado negociar propiedades que estaban a nombre de Valentina. Propiedades que ella ni sabía que poseía. Las manos de Valentina se cerraron en puños. Su mandíbula temblaba, pero no de miedo, sino de pura, absoluta indignación. «Me usaron ambos. Me usaron como su tapadera, como su fachada perfecta, la novia buena, intachable, mientras ellos hacían sus negocios sucios a mis espaldas». «Exactamente», asintió Javier. «Y por eso es que ahora, Valentina, la venganza no es solo una opción. Es una necesidad, una obligación, no solo por ti, sino por cada mujer que alguna vez fue usada, engañada y pisoteada». Ella respiró hondo. Sintió como el miedo abandonaba su cuerpo, dejando espacio a otra cosa, una determinación que ardía como fuego. Si antes quería verlo caer, ahora quiero que su caída haga temblar todo su maldito mundo. Sentenció, con una voz que ni ella misma reconocía. Javier sonrió, una sonrisa cargada de respeto, porque frente a él ya no había una víctima. Había una mujer que estaba a punto de demostrarle al mundo entero que, cuando una mujer se reconstruye, se convierte en la tormenta que nadie puede detener. El fuego que ardía en el pecho de Valentina ya no era de dolor. No, era otro fuego. Uno que quema, sí, pero que no destruye. Que forja, que transforma, que convierte el dolor en fuerza, la traición en estrategia y el llanto en poder. Ahora lo tenía claro. No solo se trataba de vengarse de Álvaro, se trataba de recuperar lo que era suyo. Su dignidad, su nombre, su vida. Javier la llevó a entender algo que nunca antes había visto tan claro. El juego de Álvaro no era solo amoroso, era un juego sucio, empresarial, financiero, social. Un juego en el que él había usado su imagen de pareja perfecta, su credibilidad, su reputación, para esconder sus negocios más oscuros. Mientras tú publicabas fotos felices, él firmaba contratos ilegales usando tu nombre, Valentina. Y tú ni lo sabías. Le soltó Javier, con una frialdad quirúrgica. La indignación era una llama viva que ya no se apagaba. No, no puede ser. No puede ser que me haya usado de esta manera. No puede ser que haya sido tan ciega, tan ingenua. Pero no, ese pensamiento solo duró segundos. Porque la Valentina ingenua había muerto hacía días. Y en su lugar, estaba esta mujer. Una mujer que, aunque temblara por dentro,
iba a sostener la mirada de cualquiera que intentara quebrarla. Entonces, dijo, acomodándose el cabello como quien se prepara para la batalla, ¿cuál es el primer paso? Javier desplegó sobre la mesa una serie de fotografías, nombres, listas de contactos, invitaciones a eventos sociales y empresariales. Vamos a infiltrarte en su mundo, Valentina. Él te subestimó. Te creyó tonta, débil, frágil. Creyó que siempre ibas a quedarte en casa, esperándolo, mientras él hacía de las suyas. Los ojos de Valentina brillaron. Brillaban de algo que no era llanto. Era fuego. Era hambre de justicia. De venganza. Sí, pero de la clase elegante. La que no mancha las manos, pero sacude los cimientos del enemigo hasta dejarlo en ruinas. Quiero que cuando lo perdamos todo, dijo, apretando los dientes, él sepa que fui yo. Las primeras incursiones fueron casi un acto de teatro. Vestida impecable, con un porte que jamás había mostrado, Valentina comenzó a aparecer en los círculos sociales donde Álvaro solía moverse. Eventos de caridad, inauguraciones de galerías, cócteles de negocios. Y ahí estaba ella, sonriente, radiante, poderosa, haciendo que todos se preguntaran, ¿qué le pasó a Valentina? Se ve espectacular, tan diferente. Pero no era solo cuestión de imagen. No, detrás de cada sonrisa había una intención. Plantaba semillas, pequeñas dudas, pequeños comentarios inocentes que, como gotas de veneno, iban corroyendo la imagen perfecta que Álvaro vendía. ¿Sabías que Álvaro está haciendo movimientos extraños con sus empresas? Susurraba, casual, a un inversionista. Me han contado que algunos contratos recientes no están del todo claros. Comentaba, tomando una copa de vino, como si hablara del clima. Las palabras volaban, el rumor se esparcía, y lo que parecía un simple comentario, en pocas horas, ya era tema de conversación en toda la red empresarial. La confianza, ese pilar invisible pero fundamental en los negocios, empezaba a temblar. Mientras tanto, Javier movía sus propias fichas. Revisaba cuentas bancarias, rastreaba transacciones, accedía a documentos que comprometían a Álvaro y a Camila. Y ahí, entre líneas, entre números y cifras, encontraron la grieta que buscaban, un movimiento bancario sospechoso que vinculaba a Álvaro con una empresa ficticia recién creada. Una más. Pero esta tenía algo especial. La sorpresa fue monumental. La titular de esa empresa era Valentina. Su nombre, su firma, su documento, todo. Cuando ella vio esos papeles, sintió como la indignación subía como fuego líquido por sus venas. No, no solo me traicionaste en el amor, me traicionaste en mi nombre, en mi vida, en mi existencia. Me usaste como tu escudo, maldito. Y entonces llegó una notificación, fría, inesperada, letal. Álvaro, en su oficina, abrió su correo y encontró el mensaje que jamás hubiera querido leer. Su empresa será auditada en las próximas semanas. Los organismos de control han detectado movimientos irregulares. El rostro de Álvaro se desencajó. La sonrisa soberbia que siempre lo acompañaba desapareció. Miró el mensaje una, dos, tres veces y no entendía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? Pero lo que él no sabía es que la tormenta apenas estaba comenzando. Cuando decides jugar con fuego, tienes que estar dispuesta a quemarte. Y Valentina lo sabía, lo sentía en la piel, en cada fibra de su cuerpo. Lo que estaba haciendo no era solo una venganza. No, era una declaración de poder. Una forma de decirle al mundo, a Álvaro, a Camila y a cualquiera que se atreviera a subestimarla, que nunca más iba a permitir que la usaran, la engañaran o la pisotearan. Pero algo en el aire comenzó a cambiar. Porque cuando mueves piezas en silencio, cuando siembras dudas y haces temblar imperios, las presas empiezan a sentir el olor del peligro. Y eso fue exactamente lo que pasó. Camila, la amante, la traidora disfrazada de amiga, comenzó a inquietarse, a sentirse observada, a presentir que algo muy grande, se les venía encima. Álvaro, tenemos que hablar, le dijo ella, con la voz temblorosa, mirando por encima del hombro como si alguien la estuviera siguiendo. No sé, pero siento que algo no anda bien. Siento que alguien nos está mirando. ¿Qué? ¿Qué saben? Álvaro, fiel a su arrogancia, sonrió. ¿Saben qué, Camila? Nadie sabe nada. Nadie nunca ha sabido nada. Tranquila, todo está bajo control.
Siempre lo ha estado. Ah, pobrecito, qué equivocado estaba. Porque mientras él se burlaba del miedo de Camila, mientras creía que era invencible, Valentina y Javier ya tenían en sus manos las pruebas suficientes para hacerlo caer y de rodillas. Ese mismo día, entre papeles, números y cuentas bancarias, apareció algo que ni siquiera Javier esperaba encontrar. Una transferencia reciente, una cifra absurda, descomunal, dirigida a una de las empresas fantasmas que Álvaro había montado. Y lo más sorprendente no era la cifra. No, era el nombre del remitente. Javier. Valentina sintió que el mundo se le volvió a caer encima. No, no puede ser. No me digas que tú también me estás usando. El silencio entre ellos se volvió denso, pesado, cortante. Valentina lo miró, con los ojos abiertos como platos, sintiendo como la traición volvía a golpearla, como si la vida estuviera empeñada en enseñarle que confiar es el error más caro del mundo. Javier, explícame esto, pero me lo explicas ya, porque te juro que si me estás usando, si tú también me estás traicionando, no respondo. Soltó, con una voz que ni ella misma reconocía. Javier la miró, serio. Su mandíbula se tensó. Cruzó los brazos, respiró hondo y habló. No, no es lo que piensas. Esa transferencia no es real. Es una trampa. Valentina no entendía nada. ¿Cómo que una trampa? Me estás diciendo que tú le mandaste dinero a propósito. Exactamente. Asintió Javier. Es una maniobra, una carnada, un anzuelo. Necesitábamos que Álvaro creyera que todo estaba bajo control, que sus cuentas seguían recibiendo dinero, que no sospechara. Así, se confiaba. Bajaba la guardia. Y justo ahí, ¡zas!, lo atrapamos. Valentina se dejó caer en la silla. Cerró los ojos. Apretó los labios. Su cuerpo temblaba, pero esta vez, no de miedo, sino de la tensión de jugar un juego donde cualquier error podía costarle la vida entera. Javier, si este plan falla, no solo lo perdemos todo, nos hundimos. ¿Lo entiendes? Me metiste en un juego donde no hay marcha atrás. Lo sé, respondió él, con una calma escalofriante. Pero créeme, este es el único camino, no solo para vengarte, sino para limpiar tu nombre, tu reputación y tu vida. Mientras tanto, del otro lado, Camila se retorcía en su propio miedo. Revisaba sus redes, miraba por las ventanas, sentía que todos la miraban. Su intuición le gritaba que alguien estaba moviendo los hilos, que alguien los estaba cazando. Álvaro, ¿y si es ella?, preguntó, bajando la voz. ¿Y si es Valentina? ¿Y si nos está siguiendo? ¿Y si ya sabe todo? Álvaro se levantó de golpe, tirando la copa de vino al suelo. No, no, no. Ella no es capaz. Ella no puede ser. Valentina no tiene ese carácter. Ella es débil. Siempre lo fue. Ay, Álvaro, qué equivocado estabas. Porque la mujer débil, la mujer sumisa, la que tú creías rota, ahora era fuego. Fuego que te iba a quemar hasta reducirte a cenizas. Pero justo cuando Valentina empezaba a confiar de nuevo en el plan, cuando todo parecía ir tomando la forma perfecta, una alerta encendió las alarmas. Su celular vibró. Un mensaje anónimo. Solo una línea. Solo 9 palabras. Pero suficientes para volverle a congelar la sangre. No confíes en Javier. No sabes quién es realmente. Hay mensajes que llegan como un susurro, y otros que caen como un rayo directo al pecho. Ese texto anónimo, seco, brutal. No confíes en Javier. No sabes quién es realmente. Fue exactamente eso. Un rayo que atravesó la piel, el corazón, el alma, y sembró una duda tan grande, tan pesada, que por unos segundos Valentina sintió que se le desmoronaba todo. Otra vez, se quedó mirando la pantalla del celular, paralizada. Miles de preguntas se agolpaban en su mente, una detrás de otra, sin darle tregua. ¿Quién lo mandó? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Javier me está usando? ¿Otra vez caí en las manos equivocadas? Era como revivir el mismo infierno que ya había vivido, pero con otro rostro, con otro nombre, con otra promesa. Javier, ajeno al mensaje, seguía hablando, desplegando documentos, trazando estrategias, sin notar que los ojos de Valentina ya no miraban igual. Ya no lo miraban con complicidad, sino con sospecha. Y ese cambio, lo sintió. Porque los que han vivido traiciones saben perfectamente cómo huele la desconfianza. Valentina, ¿estás bien?, preguntó,
levantando la mirada, frunciendo el ceño. Ella respiró hondo. Se debatía entre lanzarle el celular a la cara y exigirle la verdad o guardar silencio y observar. Porque, si algo había aprendido, era que a veces, el que se adelanta, pierde. Apretó los labios. Mantuvo la compostura. Lo dejó seguir. Lo escuchó con atención, pero ahora cada palabra, cada gesto, cada silencio, era una pista. Algo para analizar, para descifrar. Porque si el mensaje era cierto, él no era su aliado. Era su nuevo enemigo. Y entonces, antes de que la duda la devorara por completo, Javier soltó la bomba. Una verdad que hasta ese momento, él había guardado. Valentina, hay algo más que tienes que saber. Dijo, con esa voz que mezcla rabia contenida y dolor viejo. Esto no es solo una cuestión de dinero. No es solo venganza por negocios. Esto es personal. Ella lo miró, con el corazón en la boca, los ojos abiertos, y la voz apenas le salió. ¿Personal? ¿Qué quieres decir con personal? Javier bajó la mirada. Cerró los ojos un segundo. Apretó los puños. Y los soltó, como quien arranca una venda de una herida que nunca cerró. Hace años, Camila era mi pareja, mi prometida, mi vida entera. Y Álvaro, mi mejor amigo, mi socio, mi hermano de la vida. Y un día, me lo quitaron todo. Me robaron dinero, negocios, oportunidades. Pero lo peor, me robaron a ella. Me robaron a Camila. El mundo de Valentina se volvió a sacudir. Sintió un vértigo, como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Camila? ¿Fue tu pareja? Preguntó, como si las palabras dolieran solo al decirlas. Javier asintió. Sí, ella y yo íbamos a casarnos. Íbamos a construir una vida. Y justo en el momento en que más confiaba en Álvaro, descubrí que llevaban meses acostándose, riéndose de mí, planeando juntos cómo dejarme en la calle, cómo destruirme. El aire se volvió pesado. Las palabras eran cuchillas volando en el aire. De repente, todo cobraba otro sentido, otra dimensión, otra profundidad. Por eso te busqué, Valentina. Porque cuando te vi la misma mirada que yo tuve hace años. La mirada de alguien que lo perdió todo, que fue traicionado. Y entendí que juntos podíamos hacer lo que solos nunca pudimos, derribarlos. A los dos, a Álvaro y a Camila. Por unos segundos, el silencio reinó. Valentina lo miraba, tratando de leer si había verdad en sus ojos, o si todo era un teatro perfectamente montado. Y, dime la verdad, Javier, desde el principio me buscaste, por ellos, por mí. Preguntó, sin parpadear, con la voz baja, pero firme como una daga. Javier no respondió de inmediato. Caminó de un lado a otro, se pasó la mano por el rostro, por el cabello, respiró hondo, hasta que finalmente se detuvo frente a ella, la miró directo a los ojos, y le dijo con la voz rota, quebrada, pero honesta. Empecé por ellos, por la venganza, por el odio, pero, te juro, que no tardé en darme cuenta, que ya no era solo por eso, que esto ya no era solo un plan, que tú te habías vuelto mucho más que una aliada en esto, Valentina. Las palabras colgaban en el aire, pesadas, dolorosas, verdaderas o quizás peligrosamente convincentes. Porque cuando alguien ha sido traicionado una vez, el corazón ya no sabe distinguir si la verdad es un refugio o una trampa. Valentina respiró hondo, cerró los ojos y tomó una decisión. Aún no sé si te creo, pero de algo sí estoy segura. Esto no se detiene. No ahora. No me voy a bajar de este juego hasta verlos caer. Javier asintió. Su mirada tenía algo distinto. Quizás era respeto, quizás era miedo, o quizás era la certeza de que, desde ese instante, ya no había vuelta atrás. Si existe un sonido capaz de poner los nervios de punta, es el tic-tac del reloj cuando se acerca el momento decisivo. Valentina lo escuchaba más fuerte que nunca. Cada segundo que pasaba, la fiesta donde Álvaro sería presentado como el nuevo socio de la holding internacional estaba más cerca. Cada segundo, su plan avanzaba, y cada segundo, el riesgo de que todo se derrumbara también crecía. El evento era mucho más que una simple celebración empresarial. No, era el escenario perfecto. La reunión de todos los peces gordos, los inversionistas, los empresarios, las figuras públicas que sostenían la fachada de éxito de Álvaro.
Y esa noche, esa maldita noche, iba a ser también el escenario de su caída pública, su humillación definitiva, su destrucción total. Javier repasaba cada detalle con una precisión quirúrgica. Pantallas, micrófonos, videos, documentos, audios. Todo estaba listo, todo perfectamente calculado. O eso creían, porque cuando juegas al límite, el azar también juega contigo. Recuerda, Valentina, dijo Javier, mirándola fijo, una vez que apretemos ese botón, no hay marcha atrás. No existe el lo siento. No existe el me arrepiento. Esto es hasta el final. Ella asintió, sin pestañear. Ya no había espacio para dudas, ni para debilidades, ni para miedo. Esa mujer que hace semanas temblaba frente a un celular con una notificación de traición, ahora estaba a punto de convertirse en la tormenta que arrasaría con todo. Solo quiero que todo el mundo lo vea, que sepan quién es en realidad, que vean al hombre detrás de la máscara, y que sepan que fui yo quien se la arrancó. Susurró Valentina, con una firmeza que hasta a ella misma le sorprendió. Pero, cuando todo parecía estar perfectamente alineado, la primera grieta apareció. Una alerta, un movimiento inesperado. Camila, la amante, la socia encubierta, la traidora, desapareció. Literal, sin dejar rastro. No contestaba mensajes, no respondía llamadas. Desactivó sus redes sociales, apagó sus teléfonos. Se esfumó, como si el miedo le hubiera ganado la partida. Javier golpeó la mesa con el puño, frustrado. Mierda, lo sabía. Sabía que en algún momento se iba a quebrar. Sabía que iba a huir. Valentina se mordió el labio, con los brazos cruzados, mientras una sombra de duda se le colaba por la espalda. ¿Y si Camila tiene algo? ¿Y si guarda información que puede voltear todo contra nosotros? ¿Y si? Y nos estaba observando todo este tiempo. El silencio se volvió pesado. La habitación, antes llena de mapas, de pantallas, de estrategias, de planes brillantes, ahora parecía una sala de guerra donde de repente alguien cortó la luz. Porque sí, aunque tenían todo calculado, todo planificado, sabían perfectamente que si Camila hablaba, o si Camila entregaba algo a Álvaro, todo podía desmoronarse. Y cuando pensaban que la tensión no podía subir más, sonó el teléfono de Javier. Una llamada oculta, sin nombre, sin número, solo la palabra desconocido. Javier dudó, miró a Valentina. Ella asintió, contestó. Sí, dijo con la voz tensa. Del otro lado, una voz femenina, fría, cortante, venenosa. Si ustedes se atreven a presentarse en esa fiesta, alguien se va a arrepentir. Y mucho. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. El tono, la pausa, la forma en que lo dijo, no era una advertencia. Era una sentencia. La llamada se cortó. Sin más, sin explicación, sin oportunidad de respuesta. Solo ese eco maldito quedando suspendido en el aire. Valentina cerró los ojos, apretó los puños y respiró hondo. Por un momento, la duda quiso entrar. Quiso colarse. Quiso hacerle pensar que quizás era demasiado. Que quizás había ido demasiado lejos. Que quizás debía parar. Pero no, no esta vez. No ahora. No tan cerca. Dile a esa rata que si cree que puede asustarme, se equivoca. Nos vemos en la fiesta, dijo Valentina, con una voz que no era de una mujer común. Era la voz de una mujer que ha aprendido que el miedo se vence con fuego. Javier la miró, le sostuvo la mirada, y por primera vez en su vida, entendió que Valentina no era solo una aliada en esta venganza. Era el arma más poderosa que jamás habría podido imaginar. Dicen que hay personas que no conocen límites, que nacieron con el veneno en la sangre, que se alimentan del dolor ajeno y que, cuando se sienten acorraladas, no dudan en escupir ese veneno sobre quien sea, sin importar a quien destruyan en el camino. Y si alguien personificaba eso, era Camila. Esa mujer que alguna vez sonrió frente a Valentina, que la abrazó, que compartió cafés y confidencias, ahora estaba mostrando su verdadero rostro, el de una serpiente que, cuando se ve atrapada, muerde y muerde fuerte. La llamada llegó temprano, temprano como las malas noticias, esas que no esperan. Javier miró la pantalla del móvil. Número oculto. Dudó, pero algo en el estómago le dijo que debía contestar. Y lo hizo. Lo que no sabía
es que esa llamada estaba a punto de desatar un terremoto que haría temblar cada fibra del plan que habían construido con tanto cuidado, con tanta precisión, con tanto dolor. Javier, dijo la voz al otro lado, cargada de nerviosismo, pero también de frialdad. Tenemos que hablar. Urgente. El estómago de Valentina se encogió apenas escuchó esa voz. No necesitaba verla. No necesitaba confirmar quién era. Ese tono, esa forma de masticar las palabras, era ella. Camila, la víbora, la traidora. Su cuerpo entero se tensó. Cada músculo se convirtió en una cuerda a punto de romperse. ¿Qué quieres, Camila?, disparó Javier, con una frialdad que intentaba disimular su incomodidad. Al otro lado, un suspiro largo, como quien sabe que lo que está a punto de decir va a encender un fuego imposible de apagar. Sencillo. No quiero caer. No quiero ser parte del escándalo que ustedes están preparando. No quiero ser exhibida, humillada ni arrastrada al lodo. Así que, negociemos. Negociemos. Esa palabra se quedó suspendida en el aire como una amenaza disfrazada de oportunidad. Valentina apretó los dientes. ¿Negociar? Después de todo lo que me hiciste, ahora quieres negociar. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a romperle el pecho. ¿Negociar qué?, espetó Javier, cruzando los brazos, endureciendo la mandíbula. Que me dejen fuera, que me borren del escándalo, que mi nombre no aparezca en esos videos, en esos documentos, en nada. Yo desaparezco. Me voy. No digo nada, pero si ustedes me arrastran, créame que no voy a caer sola. El silencio fue tan pesado que hasta el aire pareció densificarse. Valentina sintió que la sangre se le congelaba en las venas. No por miedo. No, por la rabia, por la impotencia, por la asquerosa audacia de esa mujer. Porque no era solo una amante. No, era una estratega de la traición, una maestra del engaño, una artista de la manipulación. Escúchame bien, Camila, soltó Valentina, con la voz temblando, pero no de miedo, sino de furia contenida. Tú destruiste mi vida. Me robaste, me traicionaste, me humillaste. Y ahora, ¿quieres que te deje ir como si nada? Como si no hubieras hecho nada. La respuesta de Camila fue un puñal directo al corazón. Valentina, mi caída será la tuya. ¿Por qué? Te guste o no, querida, tu nombre, tu firma, tu identidad, están ligadas a todos los movimientos ilegales que hicimos. ¿O qué? ¿Creías que Álvaro no era lo suficientemente astuto? Usó tu nombre para firmar contratos, mover dinero, abrir cuentas, sin que tú lo supieras. Pero en el papel, eres cómplice. El suelo se abrió bajo los pies de Valentina. Por unos segundos, el mundo dejó de tener sonido, de tener color, de tener forma. No, no puede ser. No, no es posible. Pero era real. Era brutalmente real. Y esa realidad la golpeaba como un ladrillo directo al pecho. Javier tragó saliva. Su rostro, normalmente sereno, ahora estaba endurecido. Sabía que lo que decía Camila era cierto. Legalmente, aunque Valentina no tuviera ni idea, su nombre estaba manchado. Su reputación, al borde del abismo. Por eso, Javier, continuó Camila, con ese tono cínico que eriza la piel, tú decides. O me limpias el nombre y me dejas fuera, o caemos todos. Ustedes no son tan limpios como creen. Yo tengo las pruebas, los audios, las firmas, todo. Valentina sintió que la cabeza le iba a estallar. Caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados, con los labios apretados, con las uñas clavándose en la palma. Dios mío, ¿hasta dónde llega esta maldita red de traiciones? ¿Qué más me ocultan? ¿Qué más no sé? Y justo cuando pensaba que el veneno de Camila no podía ser más letal, sonó su celular. Una notificación. Un mail. Sin remitente. Sin asunto. Solo una línea en el título. Una línea que le atravesó el alma como un rayo helado. No confíes en Javier. No sabes quién es realmente. Otra vez ese maldito mensaje. Otra vez la duda. Otra vez el abismo abriéndose bajo sus pies. Valentina se giró hacia Javier. Sus ojos, que hace días brillaban de complicidad, ahora lo miraban con algo más. Con rabia, con miedo, con desconfianza. Explícame, pero me lo explicas ahora, porque te juro que si tú también me estás usando, no respondo por lo que voy a hacer. Escupió, temblando. Javier sostuvo su mirada. No desvió los ojos, pero en su rostro apareció algo.
Una sombra, una grieta, un secreto, algo que estaba a punto de estallar, algo que podía cambiarlo todo. El reloj marcaba las 7 en punto de la tarde. El cielo comenzaba a teñirse de un azul profundo que anunciaba que la noche no iba a ser una noche cualquiera. No, esa noche iba a ser histórica. Mientras la ciudad se movía ajena a lo que estaba a punto de ocurrir, en un elegante salón de eventos, alfombrado de terciopelo y rodeado de luces doradas, comenzaban a llegar las figuras más poderosas del mundo empresarial. Empresarios, inversionistas, políticos, periodistas. Todos, absolutamente todos. Álvaro, vestido con un traje que gritaba poder, caminaba como si fuera dueño del mundo. Saludaba a todos, daba abrazos, chocaba copas, repartía sonrisas que, a esas alturas, Valentina sabía, eran tan falsas como su amor. A su lado, como siempre, su máscara de hombre exitoso, de empresario ejemplar, de caballero intachable. El hombre que todos admiraban. El hombre que esa misma noche iba a caer de la forma más humillante posible. Desde la entrada, Valentina lo observaba. Vestida con un vestido negro de corte impecable, cabello perfectamente recogido, maquillaje que resaltaba no solo su belleza, sino su poder, su fuerza, su renacimiento. La mujer que él creyó débil, vencida, destruida, ahora se presentaba como su mayor amenaza. A su lado, Javier, con esa postura de hombre calculador, serio, con la mirada puesta en cada detalle, en cada movimiento. Ambos se miraron. No hacía falta hablar. Ya no. Todo estaba listo. Las pantallas gigantes instaladas, los archivos preparados, los audios editados, los documentos listos para salir a la luz. Solo faltaba esperar el momento exacto. Ese momento en el que el mundo se daría cuenta de que el rey estaba desnudo. Pero como en todo juego peligroso, el destino siempre guarda una última carta bajo la manga. Y esa carta llegó en forma de un mensaje. Una notificación en el celular de Javier. Valentina lo miró abrir el mensaje. Su rostro, que siempre había sido una máscara de serenidad, se endureció, se tensó, se volvió piedra. ¿Qué pasa?, preguntó ella, con el corazón latiéndole tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Javier apretó el teléfono. Tragó saliva. Camila, nos está chantajeando. Otra vez. El mensaje era claro. Frío. Letal. Si muestran una sola imagen mía, si mi nombre aparece en esa pantalla, los documentos que tengo sobre ustedes se harán públicos. Y créanme, se van a arrepentir toda la vida. Valentina sintió un puñal helado cruzándole el estómago. Maldita, maldita hasta el último suspiro. Pero no iba a permitir que el miedo la paralizara ahora. No tan cerca del final. No cuando estaba a punto de ver caer a ese miserable que la destruyó. Respiró hondo. Apretó los puños. Cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, sus ojos ya no eran los de la mujer herida. Eran los ojos de una mujer que entendió que, a veces, la vida te pone contra la pared, para que te conviertas en la pared. No vamos a parar. No ahora. Que Camila haga lo que quiera. Pero Álvaro se cae hoy. Eso no se negocia. Dijo con una firmeza que le erizó la piel hasta a Javier. Él la miró, y por primera vez, no la vio como una aliada. No, la vio como un huracán, como una fuerza imposible de detener, como un recordatorio de que, cuando una mujer se cansa de ser la víctima, se convierte en la peor pesadilla de quien la subestimó. Perfecto, dijo, encendiendo el dispositivo que controlaba las pantallas. Que comience la función. En el escenario, Álvaro subió al podio. Las luces lo iluminaban, las cámaras lo apuntaban, todos los ojos puestos en él. La sonrisa arrogante, el discurso listo, los aplausos llenaban el salón. Damas y caballeros, comenzó. Hoy es un día de celebración, de expansión, de crecimiento. Y justo cuando estaba por soltar su frase estrella, las pantallas titilaron. La imagen se fue a negro. El salón quedó en silencio. Un segundo, 2, 3. Y entonces, una voz rompió el aire. Una voz que hizo que todos giraran la cabeza. Antes de continuar, hay algo que todos ustedes deben saber. La sala se congeló. Los murmullos empezaron a recorrer las mesas como una ola. Los rostros se tensaron. Álvaro miraba alrededor, confundido. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?, murmuraba, mientras trataba de mantener la compostura. Pero no podía,
porque algo en su instinto le gritaba que ese no iba a ser un buen día. Las pantallas volvieron a encenderse. Primero, una imagen, una foto, una cena, 3 personas, Álvaro, Camila y Javier. El público observaba, confundido. La voz continuó. Durante años, este hombre ha engañado no solo a su pareja, no solo a su entorno, sino también a todos ustedes, a sus socios, a sus inversores, a sus amigos. Las imágenes comenzaron a desfilar. Álvaro con Camila, Álvaro firmando contratos, Álvaro haciendo transferencias sospechosas, documentos, audios, conversaciones, todo, absolutamente todo. Cada traición, cada mentira, cada fraude. La gente empezó a murmurar. Otros se tapaban la boca. Algunos sacaban sus teléfonos, grababan, fotografiaban. El salón, que hacía minutos estaba lleno de aplausos, ahora estaba lleno de incredulidad, de rabia, de shock. Álvaro intentó moverse, intentó hablar, intentó desconectar todo, pero no pudo, porque alguien más ya había tomado el control. Y esa persona era la última que él habría imaginado. El silencio que se apoderó del salón fue tan denso, tan incómodo, que parecía que el aire mismo se había congelado. Todos, absolutamente todos, miraban las pantallas boquiabiertos, con las pupilas dilatadas, con la incredulidad estampada en el rostro. Porque aquello no era un simple chisme, no era una sospecha, era la verdad. Cruel, brutal, desnuda, imposible de negar. Las imágenes seguían. Videos de Álvaro entrando y saliendo de hoteles con Camila. Audios donde se le escuchaba negociando contratos fraudulentos. Conversaciones en las que se burlaba de sus socios, de sus clientes, y lo más devastador, se burlaba de Valentina. Esa tonta no tiene idea de nada. Mientras ella se cree la gran señora, yo uso su nombre para mover todo el dinero. Es perfecta, calladita, bonita y muy útil. Se escuchaba su voz, con ese tono de desprecio que hizo que Valentina apretara los puños hasta que las uñas se le clavaron en la piel. El público reaccionaba con incredulidad mezclada con rabia. Algunos empresarios se miraban entre sí, indignados. Otros se llevaban las manos a la cabeza. Algunos comenzaron a grabar todo. Las redes sociales estallaban. Los grupos de WhatsApp hervían. La caída del rey se estaba transmitiendo en vivo. Álvaro intentaba desconectarlo todo. Se abalanzó hacia la mesa de control. Buscaba desesperadamente detener los videos, apagar las pantallas, silenciar esa pesadilla. Pero no pudo, porque quien controlaba ahora el sistema no estaba allí. Una figura se levantó entre la multitud. Los tacones resonaron sobre el suelo de mármol, la espalda erguida, la mirada afilada, el porte de quien no viene a pedir permiso, sino a tomar lo que le pertenece. Valentina caminó firme hacia el escenario, mientras los murmullos crecían, mientras las miradas se dividían entre el horror de lo que veían y la absoluta admiración por la mujer que, con elegancia, estaba destruyendo en público al hombre que la destruyó en privado. Tomó el micrófono, respiró hondo, y cuando habló, su voz no tembló. Era clara, firme, poderosa, una voz que jamás nadie se atrevería a olvidar. Señoras y señores, durante años he sido la mujer silenciosa detrás de este hombre. La que sonreía en las fotos, la que lo acompañaba a los eventos, la que creía en sus sueños, sin saber que esos sueños se construían sobre mentiras, sobre mi nombre, sobre mi vida. Las cámaras se giraron hacia ella, los flashes la inundaban, el salón entero la miraba, hipnotizado, porque lo que estaba haciendo era mucho más que una venganza, era justicia, era reparación, era renacimiento. Hoy se cae la máscara. Hoy ustedes descubren que este hombre no solo traicionó mi amor, sino también su confianza, su dinero, su respeto. Porque este hombre se giró, mirándolo directamente a los ojos. Es un fraude, es una mentira, es la peor versión del ser humano. Álvaro temblaba, sudaba, balbuceaba palabras que no tenían sentido. Buscaba ayuda en las miradas del público, pero lo único que encontraba eran rostros de decepción, de rabia, de desprecio. El rey estaba desnudo, y todos lo veían. Las pantallas siguieron, mostraban documentos legales, contratos falsificados, transferencias ilícitas, incluso imágenes de Camila firmando acuerdos usando la identidad de Valentina. Todo estaba allí. No había forma de negarlo.
El público comenzó a gritar. Algunos exigían explicaciones. Otros se levantaban de las mesas. Los inversores más importantes abandonaban la sala, mientras enviaban mensajes cancelando contratos, bloqueando cuentas, congelando acuerdos. Álvaro intentó tomar el micrófono, pero sus manos temblaban tanto que no pudo sostenerlo. Su rostro, que siempre fue arrogante, seguro, soberbio, ahora era el rostro de un hombre derrotado, destruido, humillado. «Esto es mentira, es una trampa, me quieren arruinar», gritaba, desesperado, mientras su voz se quebraba, mientras sus piernas amenazaban con colapsar. Pero no, nadie le creía, porque la verdad, cuando se muestra así, tan clara, tan irrefutable, tan dolorosa, es un arma que no perdona. Y por si todo eso no fuera suficiente, la guinda del pastel llegó. Una comitiva de auditores y agentes legales entró al salón, documentos en mano, uniformados, firmes, serios. «Señor Álvaro Mendoza», dijo el oficial, «su empresa está oficialmente bajo investigación por fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y uso indebido de identidad». El murmullo se convirtió en gritos, en asombro, en caos. Algunos grababan, otros huían, otros solo observaban, petrificados, como si estuvieran viendo caer un imperio. Y lo estaban viendo, en tiempo real, en directo, sin cortes, sin censura. Álvaro se llevó las manos a la cabeza, cayó de rodillas, sollozaba, gritaba: «No, no, esto no puede estar pasando, no puede ser». Pero sí, era, y mientras él se retorcía en el suelo de mármol, mientras suplicaba, mientras lloraba como un niño perdido, Valentina lo miraba desde arriba, con la frente en alto, con la dignidad intacta, con la fuerza de quien entendió que a veces la mejor venganza es que el mundo entero vea lo que tú ya sabías. El sonido de las sirenas alejándose fue el telón que cerró la caída más escandalosa que esa ciudad había visto en décadas. Álvaro, esposado, con la cabeza agachada, rodeado de flashes, gritos y cámaras, desaparecía tras la puerta del vehículo policial. Pero la historia aún no había terminado, porque faltaba lo más importante. Valentina respiró hondo. Sentía el pecho explotar, no de miedo, no de rabia, de fuerza, de poder, de algo que nunca antes había sentido: libertad. Caminó hacia el escenario, mientras los murmullos se mezclaban con el sonido de los celulares grabando, con los suspiros contenidos, con las miradas atónitas de quienes nunca imaginaron que detrás de esa sonrisa discreta había una mujer capaz de levantar un imperio o derribarlo con la misma elegancia. Se plantó frente al micrófono, se acomodó el cabello, alisó su vestido con las manos, levantó la barbilla y miró al público. Nadie respiraba, nadie se movía, porque lo que estaban viendo no era solo una mujer, era la imagen viva de la resiliencia, de la superación, de la dignidad de pie. «Buenas noches», comenzó, con la voz serena pero firme como el acero. «Sé que lo que han presenciado esta noche es algo que jamás olvidarán. Y créanme, yo tampoco». El salón seguía en un silencio brutal. Las cámaras no dejaban de grabar. Los teléfonos apuntaban a ella como si fueran armas. Pero esa vez, no para herirla, sino para eternizarla. Durante años, fui la sombra detrás de un hombre que me hizo creer que su éxito era nuestro, que sus triunfos eran míos, que su amor era real. Respiró hondo, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrarla. Pero descubrí que su amor no era más que una fachada, una mentira construida con mis sueños, con mi confianza, con mi nombre y con mi vida. Los rostros en las mesas reflejaban un mismo sentimiento: impacto, absoluto impacto. Nadie sabía qué hacer. Aplaudir, llorar, gritar. Miraban a Valentina como si estuvieran presenciando algo más grande que un escándalo. Estaban presenciando el nacimiento de una nueva mujer, de una nueva reina, de una mujer dueña de sí misma. Ella sostuvo el micrófono con más fuerza. Sus ojos brillaban. Su espalda estaba más recta que nunca. Su voz ya no era la de la mujer traicionada. Era la voz de una mujer que entendió que el dolor no la definía. Esta noche no solo se cae un hombre, no solo cae un fraude. Esta noche renazco yo, y me paro aquí, frente a todos ustedes, para decirles que ya no soy la mujer que camina detrás de nadie. Hoy, camino delante. Hoy, soy dueña de mi vida.
Un aplauso tímido comenzó en una de las mesas. Luego otro, y otro, hasta que, de repente, el salón entero estalló en aplausos, en ovaciones, en gritos de admiración, en lágrimas contenidas, porque el mundo entero entendía que Valentina no solo había destruido a Álvaro, había reconstruido su propio imperio, su propia vida, su propia existencia. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no eran de tristeza. No, eran lágrimas de victoria, de dignidad, de justicia, de haber demostrado que el amor propio siempre será la mejor inversión de tu vida. Y para que no queden dudas, continuó, levantando una carpeta que tenía sobre la mesa. Quiero anunciar que, a partir de hoy, soy la nueva socia mayoritaria de la Holding Internacional. He adquirido todas las acciones que Álvaro perdió en esta noche, porque mientras él construía mentiras, yo construía mi regreso, mi renacimiento, mi libertad. El grito ahogado del público fue unánime. Nadie podía creerlo. Algunos se llevaban las manos a la cabeza, otros lloraban, otros simplemente miraban con la boca abierta, porque no era solo justicia, era poesía, era arte, era la más elegante humillación pública jamás vista. En medio de los aplausos, de las lágrimas, de los gritos, una figura se acercó lentamente al escenario. Javier, con las manos en los bolsillos, con esa sonrisa de quien sabe que el plan se ejecutó a la perfección, pero también con la mirada de quien entiende que, quizás, el verdadero triunfo no fue derribar a Álvaro. Fue ver a Valentina convertirse en la mejor versión de sí misma. Valentina lo miró, lo sostuvo, y aunque había cicatrices, aunque había desconfianza, aunque había una historia que jamás sería fácil de digerir, había también algo nuevo, algo que nunca antes había sentido. Poder, seguridad, claridad, la certeza de que nunca más volvería a ser la mujer que fue. Gracias, le susurró, apenas moviendo los labios. Pero, sobre todo, gracias a mí. Porque sí, Javier la ayudó. Javier fue el motor, el planificador, el cómplice. Pero ¿quién se levantó? ¿Quién se reconstruyó? ¿Quién enfrentó al mundo, al dolor, a la traición y a la humillación? Fue ella, solo ella, porque la verdadera salvación siempre estuvo dentro de ella. El salón entero se puso de pie. Aplaudían como si estuvieran presenciando un acto histórico. Porque lo era. Porque no era solo la caída de un hombre. Era la reivindicación de todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas, usadas, engañadas, maltratadas. Era el recordatorio de que ninguna está sola, y de que ninguna, absolutamente ninguna, necesita vivir a la sombra de nadie. Valentina cerró los ojos, respiró hondo, y mientras las luces la iluminaban, mientras los aplausos le retumbaban en el pecho, mientras las lágrimas de emoción rodaban por sus mejillas, entendió algo que jamás olvidaría. A veces, el universo te rompe, para que recuerdes de que estás hecha. Y en ese instante, mientras sonreía, mientras miraba al público, mientras sentía el peso de toda su historia y de toda su gloria, supo, con absoluta certeza, que a partir de ese día, nunca más sería la misma. Porque ahora, era dueña de su vida, dueña de su historia, dueña de su destino. Cuando todo parece haber terminado, la vida siempre guarda un último giro, un último golpe, una última lección. Y esa noche, mientras las luces del salón comenzaban a apagarse, mientras las mesas quedaban vacías, mientras los murmullos aún resonaban en cada rincón, Valentina entendió que, aunque su venganza estaba completa, su historia apenas comenzaba. Camila, la gran ausente, no había dado señales. Ni una palabra, ni un mensaje. Nadie sabía dónde estaba. Huyó, desapareció, como huyen las cobardes cuando el castillo que ayudaron a construir se les cae encima. Algunos decían que se había marchado del país. Otros, que había intentado negociar con las autoridades. Pero la verdad es que a nadie le importaba ya, porque la verdadera protagonista era Valentina. Mientras firmaba los últimos documentos, mientras los abogados cerraban los acuerdos que la convertían oficialmente en la nueva socia mayoritaria, mientras el eco de los aplausos aún flotaba en su piel, una sensación distinta comenzó a recorrerle el cuerpo. No era venganza, no era odio, era paz, era libertad, era satisfacción. Javier la observaba desde un rincón, callado, sin acercarse, lo suficiente para estar presente, lo suficientemente lejos para no invadir, porque entendía
que esa victoria, esa gloria, ese momento, le pertenecía solo a ella. Por fin, después de años de silencios, de sombras, de traiciones, de humillaciones, Valentina se había convertido en lo que jamás imaginó, la dueña absoluta de su vida, de su destino, de su historia. Salió al balcón, miró la ciudad, las luces, el bullicio, y mientras el viento le acariciaba el rostro, mientras respiraba hondo, entendió que la verdadera libertad no es que los demás te vean fuerte, es que tú misma te reconozcas como la mujer poderosa que siempre fuiste. Solo que no lo sabías. Javier se acercó, lentamente, con las manos en los bolsillos, con esa mezcla de respeto, de admiración, tal vez de algo más, algo que ni él ni ella sabían cómo nombrar. Lo hiciste, dijo, en voz baja, con una sonrisa cargada de orgullo. No, corrigió ella, girando el rostro para mirarlo directo a los ojos. Lo hicimos, pero sobre todo, me hice, me reconstruí, me convertí en la mujer que nunca imaginé ser, y que nunca más dejaré de ser. Él asintió. ¿Y ahora, qué sigue?, preguntó, con esa mezcla de curiosidad y desafío. Valentina respiró hondo, miró la ciudad, sonrió. Ahora, me toca vivir. Vivir como nunca lo hice, sin cadenas, sin sombras, sin miedo, sin nadie que decida por mí. Javier bajó la mirada, se acercó un poco más, y en ese gesto, en ese silencio, se dijo más de lo que las palabras podrían expresar. Porque sí, había historia entre ellos, había heridas, había cicatrices, pero también había algo nuevo, algo que empezaba a germinar, algo que, tal vez, podía llamarse futuro. Valentina lo entendió, lo sintió, lo aceptó, pero esta vez, sin entregarse por completo, sin perderse, sin desaparecer en el otro, porque ahora sabía que su vida le pertenecía solo a ella, y que amar no es entregarse hasta vaciarse. Amar es compartirse sin perderse. Mientras caminaban hacia la salida, mientras dejaban atrás ese escenario que fue tumba y cuna al mismo tiempo, las miradas curiosas, los susurros, los gestos de admiración lo seguían. Pero esta vez, Valentina no bajaba la mirada. No, caminaba con la frente en alto, con los hombros erguidos, con la seguridad de quien entendió que nunca más iba a ser la mujer que otros moldeaban. En la puerta, un periodista intentó acercarse. Señora Valentina, unas palabras para la prensa. ¿Cómo se siente después de haber destruido al empresario más exitoso de la ciudad? Ella lo miró, sonrió, respiró hondo, y respondió con la frase que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos. Yo no destruí a nadie, solo dejé que la verdad hiciera su trabajo. Y a veces, la verdad duele, pero libera. Las cámaras explotaron. Los flashes iluminaban la noche como si fueran relámpagos. Las redes sociales ardían. Las portadas de los periódicos ya estaban escritas. Valentina, la mujer que destruyó un imperio y construyó el suyo. Se subió al auto. Javier la siguió, pero esta vez, ella iba al volante, porque simbólicamente y en la vida, nunca más dejaría que nadie manejara su destino. Las luces de la ciudad se alejaban. El pasado quedaba atrás. Las heridas también. Y aunque quedaban cicatrices, aunque la memoria nunca se borra por completo, lo que importaba ahora era el presente. Era ella, su vida, su libertad, su renacimiento. Mientras el auto avanzaba, mientras las luces se volvían puntos lejanos, mientras la ciudad quedaba atrás, Valentina pensó en voz alta. A veces, perderlo todo es la única forma de ganarte a ti misma. Javier sonrió, asintió, pero no dijo nada, porque sabía que en esa frase estaba encerrada la más grande de todas las victorias. Y así, con el corazón lleno, con la vida en sus manos, con la certeza de que nada ni nadie volvería a doblarla, Valentina se convirtió, por fin, en la dueña absoluta de su vida, de su historia, de su destino. Seguir a mi novio por accidente hasta una cena secreta con su amante fue devastador, pero lo que ninguno esperaba era quien los estaba esperando ahí. A veces, la vida te pone frente a verdades que te rompen o te liberan. Y si esta historia te sorprendió, no te puedes perder otra que también te va a dejar sin palabras. Porque lo que descubrí al seguir a mi marido hasta un viaje secreto con su amante, y quien me acompañaba, cambió absolutamente todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video,
Por accidente seguí a mi marido hasta el viaje secreto que organizó para su amante. Pero quien me acompañaba cambió todo. Tienes que verlo, porque cada verdad, aunque duela, te acerca más a tu propia fuerza y libertad. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.